¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Qué tal va su domingo? Wow, por ahí tuvimos un problema técnico, apreté un botón que no. Pero esperamos que te encuentres muy bien, por sobre todas las cosas, que te encuentres sano, que estés en casa, que estés en paz, rodeado de los tuyos. Esto es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa. Esta noche se encuentran con nosotros Idalia Castro, Jania Castro, Axel Daí, Dara Castro, y ¡oh, sorpresa! Ivette Castro. ¡Aleluya! Aquí ahora sí, casa llena, casa completa, toda la familia deseándote que el Señor te esté bendiciendo en este domingo ya por la noche. Bueno, es Dios que nos sorprende a veces con cosas que no nos esperamos, sobre todo en momentos difíciles, en momentos duros. Siempre está el Señor ahí presente para poder bendecirnos. Bueno, pues estamos hablando este día, ¿verdad? Todos los domingos desde que empezamos con el asunto de la pandemia acerca del Apocalipsis. Estamos sobre todo en este programa que hemos determinado llamar, ¿verdad? La tormenta antes de la calma, el Apocalipsis. Estamos hablando, ya hemos recorrido gran parte, ya vamos casi terminando. Tomamos la temática esta segunda vez de una manera distinta totalmente y ya vamos acabando. Así es que te damos nuestras redes sociales para que puedas hacer contacto con nosotros y en un momento más vamos a hablar del milenio, vamos a hablar del regreso de Cristo. Así es que pon atención, nuestras redes son las siguientes. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 55 83 88 20 35. Y el número de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes. Y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes nuestras redes, haz contacto. Nos gustan los comentarios, nos gusta que opines, nos gusta que aportes, sobre todo nos gusta mucho que preguntes, porque de esa manera hacemos más interactivo, ¿verdad?, el programa. Vamos a hablar entonces de esta parte del Apocalipsis. Ya estamos ahí en el 19, en el 20. Si te das cuenta, ya estamos a una pizquita de terminar. Un saludo a todos los que están conectados. Un saludo a todos los que nos escuchan por YouTube. El Señor los bendiga. Hablemos pues del regreso de Cristo y del milenio de paz. Después de que los enemigos de Dios son derrotados, ya hemos hablado de esto, hablamos de las plagas, hablamos de que a través de toda esta serie de cosas que acontece son para que la humanidad se dé cuenta de que lejos de Dios no puede hacer nada y sus decisiones alejados del Señor les han llevado a la catástrofe en la cual se describen todas estas tragedias en los anales del Apocalipsis, desde los sellos, desde los truenos, desde los relámpagos, centellas, nada, no es cierto, las copas, todo esto que venimos leyendo ya desde hace un tiempo. Después que los enemigos de Dios sean derrotados, Jesucristo va a gobernar sobre la tierra como Rey en el reino de Dios, trayendo 1000 años de paz. ¿Qué significará este milenio para todos nosotros? Bueno, en un mundo inestable, amenazado por guerras, terrorismo, alteraciones del clima, desastres naturales, estamos en plena época de huracanes en el norte del hemisferio norte de la Tierra, y pues acabamos de ver algunos que están devastando, ¿verdad? Ya en cada época, cada año es lo mismo, pero de repente varían en una intensidad antes inusitada. Entonces, en un mundo que está bajo todo esto que está ocurriendo, el concepto de un periodo de 1000 años de paz, pues suena como reconfortante. ¿Cuántos de nosotros ya quisiéramos descansar de tanta enfermedad, de tanta presión social, de tantos problemas a nivel alimentación, a nivel preocupación? Por eso el que podamos hablar del milenio es algo fascinante.
Apocalipsis 19, versos del 11 al 16. A ver, acompáñenme. Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice así: Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Apocalipsis 19:14 dice: Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con una vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto que acabamos de leer describe el regreso de Jesús, viniendo en gloria, viniendo en poder para tomar los reinos de este mundo e instituir uno nuevo, un reinado justo. Por primera vez en la tierra va a haber un reinado justo, y esto va a ocurrir hasta que Jesús regrese. No te engañes, las panaceas, las promesas, la politiquería, en muchos sentidos es imposible por una cosa o por otra, y solo hasta que el Señor Jesucristo regrese, verdaderamente vamos a tener un reinado justo aquí en la tierra. Dice, ¿verdad? Hay también la Biblia que al sonido de la séptima trompeta Jesús resucitará a sus fieles seguidores. Repito, a sus fieles seguidores. Luego Él aplastará la rebelión e instituirá el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente Satanás es tan hábil que convencerá al mundo a su regreso que le hagan la mismísima guerra a Jesús. Imagínate eso. Vamos a hablar un poquito de la primera resurrección. Vamos a ir como que tomando nada más los factores determinantes, así a manera de subtítulo. Hablemos pues de la primera resurrección entonces. Al regresar Jesucristo, va a enviar a sus ángeles y va a hacer que reúnan a sus escogidos, a los santos, para que reciban vida eterna y un lugar además en el reino de Dios. Lo dice Mateo 24:31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Este grupo de personas fieles incluirá a aquellos que estén vivos y a aquellos cristianos verdaderos, subrayo, verdaderos, que hayan muerto. Aquellos que aún no viendo a Jesús, aquellos que aún no habiendo nacido Jesús murieron confiando en la promesa de que el Mesías vendría. Por eso tenemos citas como la de la primera carta a los Tesalonicenses 4:16 y 17 que lo dice de esta forma. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esta es la primera resurrección. Es donde el Señor va a levantar a los fieles, repito, a los fieles, porque pues tristemente muchas personas dicen creer en Jesús, pero pocas personas verdaderamente se esfuerzan por cumplir lo que Él pidió. Y créanme que no está tan descabellado cumplir lo que el Señor pide. Es como todo. No sé si alguna vez alguno de los que nos escucha ha ido a un gimnasio o ha empezado una rutina de ejercicios. Los primeros días no te puedes mover, te mueves como robot, de que todo te duele. Pero a medida que tú vas avanzando en el ejercicio, llega a hacerse parte de ti. Y después de 21 días, pues este ejercicio ya es asimilado por tu cuerpo. Hacer la voluntad de Dios casi prácticamente lo mismo. Es cuestión de que te vayas acostumbrando a ejercer pues acciones justas, a tener una actitud adecuada.
Dice entonces que estos que son resucitados en ese momento, los fieles, repito, serán transformados en seres espirituales al momento del regreso de Cristo. La primera carta a los Corintios 15, del verso 55 al 53, así lo dice. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible no tiene que vestirse de incorrupción, y lo mortal de inmortalidad. Este es un grupo entonces, como te puedes dar cuenta, un grupo selecto, el que será la novia de Cristo. Repito una vez más, los fieles. Y al decir los fieles, pues estoy refiriéndome a muchas cosas. Ya hemos hablado de la iglesia novia, pero esta es la iglesia novia. En la iglesia se puede dividir en dos porciones. Desgraciadamente la más grande, que es la iglesia cuerpo de Cristo, a la cual todos pertenecemos, pero un grupo selecto de gente, de personas que se esfuerzan, es considerada verdaderamente la novia. Estos, a los que le habla Pablo, dice que serán la novia de Cristo y que estarán en la cena de las bodas del Cordero. Pon atención en las bodas, no en la boda. Esto es bien importante, las bodas. El programa que sigue vamos a explicar por qué está hablando de manera que no se refiere solo a una. Apocalipsis 19, del 6 al 9, dicen así. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Ahí tienes el lino limpio de la más alta calidad. Acciones justas, acciones llevadas a cabo, no como buscando una recompensa, no como buscando impresionar, no como buscando tener pues un requerimiento ahí casi como un requisito, sino más bien como exteriorizando ya lo que hay dentro del corazón. A eso se refiere con obras justas. Hablamos entonces de Satanás. En el siguiente capítulo, en el Apocalipsis 20, leemos acerca de los primeros acontecimientos que van a ocurrir justo después de que regrese Jesucristo. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un corto tiempo. Aquí leemos por primera vez cuánto durará esta fase inicial del reinado de Dios en la tierra: 1000 años. También nos da indicios de por qué el mundo será un lugar tan diferente. Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, y su plan serán atados. Piensa en esto. Ahorita que estamos en esta situación de aislamiento social por causa de la pandemia, piensa en lo siguiente. Muchas veces no es tan solo necesario que tú tomes las medidas de precaución, por ejemplo, para no contagiarte. También tienes que alejarte de los focos de infección.
¿sí? Porque si, por ejemplo, tú tienes una conducta destructiva, negativa, viciosa, pues te tienes que alejar de las personas que comparten ese vicio. Te tienes que alejar de todos aquellos que están colaborando para tu autodestrucción. Pero, ¿qué pasaría de repente si la fuente que ocasiona todos estos problemas, si la fuente que es la detonadora de las malas actitudes, pensamientos, fuera quitada? De entrada, por eso hablar del milenio, por eso hablar de este tiempo es pues el principio, ¿verdad? De hablar de un tiempo maravilloso en donde no va a haber ningún problema de índole negativa, porque la negatividad en persona va a ser quitada. Quiero que entiendas esto. Cuando tú naces, depende del entorno que te rodee, las palabras que aprendas, la actitud que aprendas, el cómo desenvolverte en la sociedad, mucho va a ser inculcado por los que te rodean. Pero cuando tú naces, naces puro. Ningún bebé, ninguno, nace con algo que se llama, o que mucho tiempo se llamó el gen malvado, que le decían algunos, ¿verdad? Nadie nace propiamente con este tipo de cuestiones, contrario a lo que la mayoría te quiere influir. Si tú ves un bebé, es más, al hijo quizá de un asesino serial, cuando es bebé, cuando nace, tú te vas a dar cuenta que el niño es completamente puro. De quién aprenden las groserías, de quién aprenden el mal comportamiento, de quién aprenden la rebeldía, de quién aprenden la desobediencia. Por mucho que los padres se jalen los pelos y le echen la culpa al mundo, lo aprenden de ellos en una vasta mayoría y porcentaje. Entonces, imagínate que ese bebé creciera sin nada que lo contaminara, sin palabras como no puedes, como tonto, como burro, sin malas intenciones del corazón en donde buscara ser egoísta, sino que se hiciera un ser que compartiera, un ser que se preocupara por los demás. ¿Te has fijado que los niños chicos hasta cierta edad así son? Son capaces, a mí me da risa, si están chupando una paleta se la sacan de la boca para dártela. ¿Esto qué ejemplifica? Que son unos cochinos. No ejemplifica esto. Ejemplifica que son capaces de compartir aún lo que ellos están comiendo. ¿Qué pasa? Pues al ser quitado Satanás durante este tiempo de 1000 años, va a ocurrir algo semejante, como que esas generaciones, como que esos bebés no fueran contaminados nunca. Las personas que estén en ese tiempo no van a tener este tipo de cuestiones, pero no solo eso, dice Apocalipsis 20, verso 4, que lo que dice aquí Juan es que todas estas personas arrebatadas que fueron resucitadas en la primera resurrección, dice lo siguiente, mira, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, nota esa palabra, reinaron con Cristo 1000 años. Todos aquellos que sean resucitados en esta primera resurrección, en este, digamos, primer proceso, ¿verdad?, de selección, desde luego el Señor va a escoger lo mejor de lo mejor. Va a tener, además de la capacidad de desenvolverse en un mundo donde no habrá maldad, que el Señor va a compartir su administración, su reinado y la reeducación de la nueva humanidad a ellos. Y como venimos leyendo desde el Génesis, va a haber quien se le va a dar una capacidad dependiendo de su inteligencia, de su bondad, de su corazón. Por eso leemos, por ejemplo, en Génesis, como cuando Moisés nombró jefes y a uno le daba, era por encima de 5, y uno de 10, uno de 50, y así dependiendo de su capacidad. Porque finalmente el Señor nos ha dotado de diferentes capacidades. Igualmente, si tú eres de estas personas que van a ser levantadas en esta primera resurrección,
claro, si estás muerto y si no vas a ser levantado en vida, pues te va a dar la administración dependiendo de tu capacidad sobre ciertas áreas y sobre ciertas personas. Imagínate. Ahí ya no van a contar las palancas, ni de que mi tío el político, ni de que mi papá es judicial o es federal, ni de que tengo dinero o no tengo dinero para que se te pueda dar un cargo. Dios lo que va a pesar ahí es el corazón y, como leímos antes, las obras justas que hayas realizado siempre con la actitud adecuada. Pero hay algo más que hay que decirte acerca de esto, y es que en todas partes, especialmente en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, podemos leer acerca del impacto que el gobernante reino de Dios va a tener. Dice, por ejemplo, en varios escritos que durante el milenio Dios traerá paz mundial. Ahora sí, paz mundial, estabilidad económica, por fin, estabilidad económica, restauración de la verdadera educación y, lo que es más importante, los valores correctos. Isaías 2, verso 2 al 4, por ejemplo, nos da un panorama de esto. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantarán por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones del monte. Vendrá gente de muchas naciones. ¿Del monte? O sea, de las ciudades no van a ir. No, perdón, me equivoqué. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Este último versículo que acaba de leer es tan importante y tan tomado en cuenta que en la Organización de las Naciones Unidas afuera hay un monumento para entrar al edificio y está esta cita bíblica. Y no forjarán más herramientas para la guerra. Y todo esto que acaba de leer en su fase final, eso se me hace increíble, que en un organismo mundial que supuestamente pues tiene que ser un organismo libre de toda tendencia, de toda influencia, incluyendo la religiosa, tengo una cita bíblica ahí. Y lo más increíble es que este monumento lo mandó a hacer Rusia y lo donó para que fuera puesto ahí al pie del edificio de las Naciones Unidas. Y créeme que mucha gente que verdaderamente cree en esto está ahí todos los días instando, hablando, negociando para que se vaya preparando este asunto para cuando Cristo regrese. Por lo menos aquellos que son creyentes, y los que no lo están haciendo desde su trinchera, desde el ámbito diplomático, desde el ámbito pues político quizá, pero más en el sentido de la sana convivencia que en el sentido de obtener algún beneficio para sus naciones. Aunque tristemente, como siempre, hay el frijolito en el arroz, no faltará quien también lo está haciendo para su beneficio, ahí gestionando para jalar agua para su molino, ¿verdad? La tierra, en ese entonces, acuérdate que en el momento que regrese Cristo ya pasaron las catástrofes, ya pasó la guerra, la tierra va a estar devastada. No sé si alguno de los que me escuchan, no sé si alguno de los que están aquí ha visto alguna vez una fotografía de Hiroshima y Nagasaki después de la explosión de la bomba atómica. Solo hay una construcción, un campanario que fue lo único que quedó en pie de toda una ciudad. Es impresionante ver la cantidad de destrucción después de la bomba. Y hasta el día de hoy que reedificaron la ciudad, conservan ese campanario, esa torre, como un recordatorio permanente de lo que puede hacer la violencia en el ser humano. Imagínate cómo va a estar el mundo después del meteoro, después de las enfermedades, de la guerra, del hambre,
de la devastación económica, del saqueo, de todo esto que nos han narrado la Escritura 19 capítulos antes. La tierra va a estar devastada por los acontecimientos del tiempo del fin, pero en el milenio será reparada y tendrá reposo. Así como ves, Ezequiel 36, del 33 al 35 dice: Así dice el Señor Omnipotente: el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas, se cultivará la tierra desolada, y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasen por ella. Entonces se dirá: esta tierra que antes yacía desolada, es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Wow. El reinado de Cristo como Rey de Reyes tendrá como marca sobresaliente otro asunto que también es de vital importancia recalcar, y es la sanidad de las enfermedades y de las discapacidades. Jeremías 30, 17 dice así: Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te ha llamado la desdicha, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que nadie le importa. Jeremías dice: cuando nadie te quería, cuando nadie te apreciaba, este será el tiempo para que tú ahora seas bendecida, seas reedificada, seas levantada iglesia, sea levantado Sión. Isaías 35 versos 5 y 6 dice: Amén. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, una de las cosas más sobresalientes de esta época en el milenio va a ser la sanidad de las enfermedades, pero no se queda en todo lo que hemos mencionado. Además va a haber prosperidad para todo mundo. Ahora sí, sin tendencias, sin partidismos, sin oligarquías, sin sistemas socialistas, sin sistemas capitalistas. Solo el único sistema que va a haber es el reinado del Señor, pero este reinado va a garantizar prosperidad para cada uno de los seres humanos que estén y que logren llegar a este tiempo. Amós 9, 13 al 15 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. He dicho Jehová Dios tuyo. Entonces vele sumando a la lista: sanidad de enfermedades, sanidad de discapacidades, prosperidad abundante. También habrá, de acuerdo a lo que la Escritura dice, paz universal. Y lo más importante de esta época idílica, edénica, va a ser un paraíso sobre la tierra. La oportunidad de que las personas vivan, ahora sí, según el camino de vida, conforme Dios lo trazó. Y que todos los pecados sean perdonados. Nadie va a buscar transgredir nada, porque va a estar tan contento cumpliendo la voluntad de Dios, viendo que se ejercen todas estas promesas, que como para qué pecar. Por ahí tenían los antiguos un dicho, ¿verdad? Que no hay persona honesta que está frente al cofre abierto.
Bueno, ahí van a estar 10 cofres y a nadie le va a interesar agarrar nada de lo que no es suyo. ¿Por qué? Pues porque no va a tener necesidad, porque va a estar contento cumpliendo la voluntad de Dios. El milenio, como podemos ver hasta este momento, va a ser una época maravillosa, va a ser una época increíble, algo que podemos estar anhelando fervientemente. Para llegar ahí, bueno, el trabajo es arduo, el trabajo es duro. Sobre todo, el mayor obstáculo, además de vencer la tentación y todo lo que te ofrece Satanás, es vencerte a ti mismo. Hay muchísimas citas de todos los filósofos que me quieras mencionar que hablan de eso. Y créeme que hablan de eso porque esa es una de las mayores victorias. El que se vence a sí mismo ha ganado todo el mundo. El que puede tener control sobre sus emociones, sobre su ego, sobre la tendencia a buscar el beneficio propio y logra verdaderamente poner por suelo toda esta personalidad que no es nuestra, porque ningún bebé nace así, va a poder ser candidato a, vivo o muerto, llegar a este tiempo. Pero esta solo es la primera resurrección. Tristemente la segunda es muy diferente y ahí desgraciadamente el grueso de la gente va a ir a parar si no hace un alto, si no se pone a observar cómo está su vida, si no se pone a meditar qué le hemos hecho al mundo. Hay una metáfora, o no una metáfora, hay una analogía muy bonita que a mí me gusta, que cuenta que iba una madre de familia todos los días con su hija, pues casi rayando como muchos, ¿verdad? A la hora de la entrada al colegio, y se subían al auto rapidísimo y dale rápido porque si no la niña llega tarde al colegio. Y resulta que la mamá siempre se ponía de malas, siempre estaba estresada por el tráfico, por el alto, por el tiempo, por lo que necesitaba llevar a tiempo, ahora sí, a la niña para que entrara a la escuela. Pero una buena vez, por alguna razón, se fueron temprano. Pero como la mamá estaba acostumbrada a manejar en un ritmo siempre rápido, la niña le dijo: mamá, pásate al carril de baja velocidad y para. Cuando la mamá lo hizo, nunca se había dado cuenta que hacía 2 años que en el camellón que estaba cercano a su casa, en la banqueta que estaba cercana a su casa, habían sembrado cerezos. No se había dado cuenta de que habían puesto una fuente a 2 calles antes de llegar a la escuela de su hija. Y menos se había dado cuenta, porque siempre tenía los ojos en el tablero y en el carro de adelante, que a cierta hora en esa época el sol daba maravillosamente por el costado del conductor, iluminando el rostro de su hija de una manera que solo esa hora podía reflejar. A veces estamos tan apurados y no meditamos que no nos damos cuenta de todas estas cosas bellas que dejamos pasar. La vida en sí misma es bella, con todos sus problemas, porque todos tenemos problemas. El Señor está consciente de esto. Pero si tú te logras esforzar, si tú crees en Jesús, si tú empiezas con todo tu corazón a tratar de cumplir lo que Él pide y le entregas la administración de tu vida, y verdaderamente te esfuerzas y eres fiel, como leímos que es el requisito, pues mira, valdría la pena unos años de esforzarte para gozar por lo menos estos primeros 1000 de entrada, porque ahí va a haber una segunda prueba. Por eso dice al final de una cita que leímos que Satanás va a volver a ser suelto, pero de entrada te van a dar reinado, vas a tener la potestad y el gobierno sobre áreas, sobre personas. ¿Por qué? Porque te lo ganaste. No vas a tener llanto, dolor, presión. No vas a estar atosigado por las angustias de la vida. Va a haber sanidad, va a haber prosperidad.
Yo quiero estar ahí. Y ojalá tú quieras estar ahí. Mira qué padre. Y solo es la primera etapa. Solo es el milenio. Mira, la enseñanza de hoy fue cortita. La verdad, no quise empezar con la segunda resurrección porque quiero dejarte ese buen sabor de boca. Que digas, wow, yo quiero estar en la primera resurrección. Tristemente tengo que seguir con la segunda, que ya es exactamente una época de juicio, una época de balanza, una época donde tristemente van a ocurrir lo que la gente llama de manera muy general el juicio final. Mejor vete a dormir tranquilo este domingo pensando en ese milenio, pensando en esas promesas, pensando en que si haces bien las cosas, puedes estar ahí. Yo quiero estar ahí y yo espero que tú quieras estar ahí. Mi nombre es Israel Chapa y con nosotros estuvieron esta noche Vidalia Castro. Chapacato. Axamadaí, Jania Castro. Ivette Castro. ¿quién? Ivette Castro. Qué milagro que estés aquí en domingo. Lara Castro. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Piensa en el milenio, póntelo de meta. Piensa en la primera resurrección. Plantéate la verdadera posibilidad y la verdadera meta de estar ahí. Créeme que unos años de sacrificio valen la pena por una eternidad de gozo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga paciencia y que te conceda de su paz. Pasen muy buenas noches y si Dios lo permite, mañana nos conectamos 8 de la noche con enseñanza básica. Plan de vuelo mañana 8 de la noche, enseñanza básica. Dios te bendiga.